Imagina un simple juguete infantil, algo tan inocente como una muñeca de Hello Kitty, escondiera un secreto en su interior aterrador. En 1999, en Hong Kong, la policía entró a un apartamento por un olor insoportable, y lo que encontraron fue un niño humano cosido dentro de un peluche. Esto no es un mito urbano o una leyenda de internet, es un caso real, con nombres, fechas y condenas que estremecieron al mundo. Hoy vamos a recorrer paso a paso cómo la vida de Phan Man Ji pasó de la pobreza y de la vulnerabilidad a convertirse en protagonista de uno de los crímenes más perturbadores en la historia de Asia. Pero antes de conocer el final, hay una pregunta que debe rondar en tu mente. ¿Cómo un simple robo de unos cuantos dólares pudo terminar en semanas de tortura, de muerte y el hallazgo que aún causa pesadillas? Hola amigos, vengan ya, un lugar mágico aquí está. Cuentos vamos a contar en familia Potterman. Hong Kong, 1999. En un pequeño departamento de la bulliciosa zona de Tsim Sha Tsui, un olor insoportable comenzó a filtrarse por el edificio. Los vecinos pensaron que se trataba de basura acumulada. Otros creían que era algún animal muerto. Pero la verdad era mucho peor. Cuando la policía entró al lugar, encontraron una enorme muñeca de Hello Kitty, con un cuerpo de sirena. En su interior, cuidadosamente cosido, estaba el cráneo humano de una joven. Esa joven se llamaba Phan Man Ji, y su historia es uno de los crímenes más perturbadores en la historia de Hong Kong. Pero ¿quién fue esta desafortunada víctima? Nacida en 1975, creció sin familia. Desde muy pequeña fue enviada a un orfanato del gobierno. A los 15 años, sin apoyo, sin oportunidades, abandonó el lugar y comenzó a vivir en las calles. Ahí probó las drogas y para sobrevivir empezó a trabajar como una trabajadora sexual. No era una vida fácil, pero había aprendido a moverse en un mundo peligroso. A finales de los años 90, Phan trabajaba en un club nocturno llamado Romance Villa, en la zona de Kowloon. Ahí fue donde conoció a un hombre que marcaría su destino, Chan Man Lok, un cliente habitual, miembro de una tríada criminal y adicto a las drogas. Chan gastaba grandes cantidades de dinero en los clubes y tenía fama de violento. En marzo de 1999, Phan cometió un error que cambiaría su destino. Le robó a Chan su cartera, que contenía unos $4,000 de Hong Kong, es decir, unos $500 de Estados Unidos, junto con documentos personales. Cuando Chan se dio cuenta, la buscó para recuperar lo robado. Phan le devolvió parte del dinero, pero no todo. Y aquí es donde se abre una pregunta clave. ¿Cuánto odio y crueldad pueden desatarse por un robo relativamente pequeño? La respuesta llegó el 17 de marzo de 1999. Chan, acompañado por sus cómplices, Leong Xin Cho, de 27 años, y Liu Hanglun, de 21 años, interceptó a Phan y la obligó a subirse a su automóvil. Con ellos también estaba una joven de apenas 14 años, conocida como Ah Fong, novia de uno de los hombres. La llevaron a un departamento en Granville Road. Nadie en el edificio sospechaba nada. En un principio, la idea, según aclararon después, era retenerla hasta que pagara su deuda. Pero lo que comenzó como un secuestro se transformó rápidamente en un mes entero de torturas. Phan fue atada y golpeada con frecuencia. La obligaban a sonreír mientras la agredían, como si se tratara de un juego. La quemaban con cera caliente y aceite hirviendo. La forzaban a beber orina y a comer excremento. Era golpeada con barras de metal, con bastones y prácticamente lo que tuvieran en la mano. Ah Fong testificó después que las torturas no eran para obtener dinero, sino para puro y mero entretenimiento. La violencia se volvió un pasatiempo cruel. Durante semanas, los gritos de Phan quedaron atrapados entre las paredes del apartamento. Nadie acudió a rescatarla. Nadie tocó la puerta. A finales de abril de 1999, Phan finalmente perdió la vida.
La causa exacta de su fallecimiento nunca pudo ser determinada debido al estado en que quedó su cuerpo. Los médicos forenses señalaron que pudo haber sido una sobredosis, las heridas internas provocadas por las golpizas o incluso la desnutrición. Pero lo que hicieron después es lo que convirtió este caso en una pesadilla que recorrió el mundo. Para evitar ser descubiertos, los 3 hombres decidieron deshacerse del cuerpo. Desmembraron los restos y los hirvieron para frenar la descomposición y el olor. Parte de los restos también fueron arrojados a la basura. El cráneo fue limpiado y metido dentro de una gran muñeca de Hello Kitty con cuerpo de sirena y cocido como si fuera un grotesco recuerdo. También guardaron un diente y algunos órganos en bolsas de plástico y los escondieron en el apartamento. Durante semanas la vida continuó como si nada, hasta que la conciencia de una adolescente rompió el silencio. Ah Fong comenzó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, Fan aparecía pidiéndole ayuda o reclamando justicia. La joven, consumida por la culpa y el miedo, decidió hablar. En mayo de 1999, fue a la policía y contó todo lo que había visto y vivido. El 24 de mayo, los agentes entraron al apartamento. Lo que encontraron confirmaba cada una de sus palabras. El cráneo dentro de la muñeca, el diente, la bolsa con restos y un escenario que parecía haber salido de una película de terror. El juicio comenzó en el año 2000 y duró 6 semanas. La defensa intentó argumentar que la muerte había sido accidental y que no había intención de asesinarla. Pero el tribunal escuchó los testimonios y revisó las pruebas. El problema legal fue que el estado de los restos impedía determinar con precisión la causa de la muerte, por lo que no se pudo dictar una condena por asesinato. Aún así, estas 3 personas involucradas fueron condenados a cadena perpetua por homicidio involuntario y secuestro, con la posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Ah Fong testificó bajo inmunidad. El juez a cargo de este crimen describió el caso como un ejemplo de crueldad, depravación, brutalidad y maldad, pocas veces visto en Hong Kong. Con el paso de los años, la historia siguió dejando huella. El edificio donde ocurrió todo esto fue demolido en el 2012 y en el 2016 se construyó un hotel en ese lugar. El caso inspiró a películas como Human Pork Chop o There is a Secret in My Soup, ambas estrenadas en el 2001. Si ya la viste, hazme saber en los comentarios qué te pareció y ahora que sabes que se basaron en este caso, ¿qué es lo que opinas? Y como si el pasado no fuera suficiente, en el 2022, Leung Ching-cho volvió a aparecer en los titulares tras ser arrestado por abuso de una niña de 10 años. Es decir, una vez que cumplió los 20 años, salió libre y volvió a cometer un asqueroso crimen. Una prueba de que algunos monstruos nunca van a cambiar. Y es que este no es solo un caso criminal, es una advertencia de hasta dónde puede llegar la crueldad humana, cuando se pierde toda empatía por la vida. Fan Man-ji tenía una historia difícil, pero también tenía derecho a una vida digna. En cambio, se convirtió en un símbolo de uno de los peores crímenes de Asia. Ya que tocamos crímenes en Asia, también los últimos 2 videos hablamos de ese continente y sus terribles crímenes. El más reciente de este año fue el caso de Sister Hong. ¿Ya conoces el caso? Prepárate para conocer los peligros de las citas y aplicaciones en internet, donde no todo es lo que parece, pudiendo engañar a más de 200 hombres. Y para conocer el paso a paso de este caso, debes de hacer clic en este video. Conoce todos los perturbadores detalles. Gracias por sintonizar en Familia con el Mal.